Bueno, bienvenidos a esta charla que se llama La historia y la evolución del manga. Es una charla en la cual tenemos al consejero, y permítanme leer. Es muy difícil. Sí, permítanme leer. Tetsuya Iwasaki, consejero de la Embajada de Japón, y a Marc Bernabé, especialista en el idioma japonés, su cultura y sobre lo que es la historia de la evolución del manga, que es el objetivo de esta charla. Damos gracias a la Embajada de Japón por traernos a Marc, y diría nuevamente, porque es la segunda vez que está acá. La primera se fue hace 8 años, creo que me más o dijeron. menos. Yo iba a decir una década. Casi. Sí, así que es bastante. ¿Micrófono? ¿Necesita micrófono? ¿No se escucha? Hola. Ahí va. Yo iba a decir una década, pero le pegué en el palo. Muchos de ustedes, creo que algunos no habían nacido. Otros sí, eran muy chicos. Yo tenía pelo. Pero bueno, el consejero de la Embajada de Japón va a dar unas palabras. Después me gustaría presentar a Marc con su currículum, que es bastante grande, extenso. Traté de resumirlo, pero así que bueno. Consejero, por favor. Okay. Estimados señoras y señores, ¿me escuchan? En representación de la Embajada de Japón en Uruguay, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por acompañarnos hoy en este evento tan especial. Bajo el programa de Fundación Japón, recibimos al renombrado experto en cultura japonesa, el señor Marc Bernabé, japonólogo, traductor y especialista en manga, radicado en Barcelona. Nos honra mucho poder organizar la conferencia con el señor Bernabé después de 8 años en Uruguay. El manga o cómico japonés se ha convertido en auténtico ícono del arte y la cultura popular del Japón contemporáneo. Me imagino que ustedes aquí presentes son apasionados del manga japonés y tienen muchas preguntas acerca de su origen e historia. Con su vasta experiencia traduciendo todo tipo de mangas al español, con su incansable dedicación al estilo, estudio, difusión y divulgación de la cultura japonesa, estoy seguro de que el profesor Bernabé será un guía ideal para responder a sus inquietudes. Reiteramos de nuevo nuestro profundo agradecimiento al profesor Bernabé. También quisiera agradecer a la Escuela de Diseño de la Universidad ORT y particularmente al señor Alejandro por brindarnos este espacio, colaborar con la organización de esta conferencia y apoyar su difusión. Por parte de la Embajada de Japón, solo me resta decirles que estamos trabajando para seguir difundiendo y compartiendo la cultura japonesa con todos. Este año 2024 recién comienza y aún nos queda por delante una enriquecida agenda de actividades culturales. Esperamos seguir contando con el apoyo y la participación de todos ustedes a este año. Ahora sí, le cedo la palabra al señor Bernabé para dar inicio a este apasionante viaje por la historia del manga. Muchas gracias. Gracias. Ahí mismo está bien, sí, igual que el consejero. Bueno. Pues buenas tardes. No sé, ¿se oye bien? No, tengo que acercar. ¿Se oye? Sí. Yo no me oigo muy bien a mí mismo, pero si ustedes me oyen, perfecto. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible que yo esté aquí ahora hablando de algo que me gusta tanto como es el manga y la cultura japonesa, ¿no? La Embajada del Japón aquí en Uruguay
Fundación Japón, en este caso la sede de Madrid, y por supuesto la Universidad Ort y todas las personas que colaboran alrededor para poder estar yo aquí charlando de algo que tanto me gusta. La charla de hoy, como bien ha dicho el señor consejero y el señor, no me acuerdo el nombre, Alejandro, iba a decir Alfredo, tenemos problema, va a versar sobre la evolución del manga, la historia, a través sobre todo de las personas, los autores y autoras que han contribuido a ello, ¿no? Cuando hablamos de manga, todos tenemos en mente este tipo de dibujos, ¿no? Al final el manga es cómic, el manga es historieta, y es un medio, digamos, forma parte del noveno arte. Mucha gente confunde el manga con el anime, es un poco diferente. El anime son dibujos animados que son para productos televisivos o bien cinematográficos o para plataformas de video on demand. El manga es el cómic, es lo que se lee, en principio en papel, aunque esto está cambiando muy rápido y ya el manga digital ocupa un porcentaje altísimo de todo el cómic japonés que se consume. Así que es muy difícil hacer una definición de qué es el manga en pocas palabras, porque siempre encontraríamos alguna pega, pero yo suelo definir el manga como cómic hecho en Japón para el público japonés en su origen. Básicamente es esto, cómic hecho en Japón para ser leído por lectores japoneses, aunque es una definición muy cambiante porque internacionalmente, debido al boom del manga en todo el mundo, cada vez hay más gente que dibuja con estilo manga y por supuesto somos consumidores no solo los japoneses sino gente ya de todo el globo, ¿no? Pero bueno, el origen del manga es cómic hecho en Japón para el público japonés. Es una industria gigantesca, es inimaginable, es muy difícil tener una idea de lo que es la magnitud del manga, porque se publican cada año en Japón más de 12.000 novedades, más de 14.000 novedades al año. Esos son casi 1.200 volúmenes nuevos de manga cada mes. Es una auténtica barbaridad, es decir, que aunque tuviéramos todo el tiempo del mundo para estar leyendo, no abarcaríamos a leer todo lo que se está publicando y mucho menos para echar la vista atrás y leer todo lo que se ha publicado hasta ese momento, es que es imposible. Japón tiene una industria de la publicación de libros y revistas que es enorme. No tengo datos, pero me quedan pocas dudas de que probablemente sea el país donde más se publica libros, revistas y donde más se lee. Y dentro de este ecosistema, el 40% es manga, es cómic. Entonces, esta imagen de que el cómic japonés es algo de nicho o algo que puede ser algo que gusta solo a unas pocas personas, digamos, muy concretas, eso se lo tienen que quitar de la cabeza, si lo tenían, porque estamos hablando de una industria que genera muchísimos beneficios, no solamente materiales, digamos, monetarios, sino también intelectuales, porque estamos hablando de obras de entretenimiento, pero también de educación y para todos los públicos, absolutamente todos, desde público infantil hasta público de la tercera edad, prácticamente, ¿no? Entonces todo el mundo en Japón lee o ha leído manga, hay quien lee más, hay quien lee menos, hay quien dice que no lee manga, pero sí que ha leído manga, es imposible escapar al cómic japonés en Japón, y la dimensión es gigante. Entonces, estoy seguro de que ustedes ya conocen muchísimas obras de cómic japonés, como One Piece, o Naruto, Dragon Ball, Candy Candy, Caricature Sakura, yo qué sé. Seguro que me dejo muchas, bueno, seguro no, sí, me dejo muchísimas, pero ¿de dónde ha salido todo esto, no? O sea, esto no es flor de un día, y esto es lo que vamos a ver en esta conferencia. Y nos vamos cuando abrimos un libro sobre historia del manga, normalmente sale esto al principio, ¿no? Es como van a buscar las raíces del manga al siglo XII
en las montañas de Kioto, donde un monje llamado Toba, monje budista, hizo estos pergaminos llamados Chojugiga, unos pergaminos en los que aparecen animales haciendo acciones propias del hombre, ¿no? Obviamente esto no es un cómic, aquí no hay ni viñetas, ni una historia, ni un argumento, ni bocadillos, ni, ¿cómo se llaman?, cuadros, pero bueno, hay gente que le gusta, digamos, ir a escarbar hacia ahí. Tenemos que saltar muchos siglos hasta encontrar algo que tronque más con lo que hoy en día es el manga, literalmente. Les va a sonar esta imagen, es de Hokusai Katsushika, un famosísimo pintor de grabados ukiyo-e. Esta es una de sus obras más conocidas internacionalmente, la gran ola sobre Kanagawa, de la serie de 36 vistas del Fuji, ¿no? ¿Qué pinta aquí Hokusai? ¿Qué tiene que ver con el manga? Pues tiene mucho que ver porque él fue quien creó la palabra, quien acuñó la palabra manga. Fue en 1814 cuando él publicó el primer volumen de una obra de 15 volúmenes que se llamaría Hokusai Manga. Manga, si analizamos los caracteres japoneses que conforman la palabra, significa dibujo aleatorio o dibujo sin pensar. Estos eran una especie de manuales de dibujo en los que Hokusai pues daba algunas indicaciones sobre cómo él dibujaba. Estos libritos se hicieron muy populares hasta el punto de que mucha gente aprendió a dibujar con ellos y la palabra manga pasó a ser sinónima de este tipo de dibujos más bien caricaturescos, por esto que el manga se llama manga. En España la palabra, la historieta o cómic tiene otro nombre, que es tebeo. ¿Por qué se llama tebeo en España al cómic? Y es porque había una revista que se llamaba TVO. Entonces la gente leía tebeos. Y entonces ahora ya no leemos tebeos porque la revista TVO desapareció, pero seguimos llamando TVO al cómic, ¿no? Pues en Japón pasa parecido. Y como una noticia muy reciente, creo que es del mes pasado o así, en España la editorial Satori publicó por fin, por primera vez, pues la obra Hokusai Manga. Entonces es la primera vez que se publica en español y estoy seguro de que tarde o temprano llegará aquí a Uruguay. Así que bueno, si tienen la ocasión, tienen interés, pues aquí está, digamos, la raíz primigenia de lo que es el manga. No tanto el cómic, sino la palabra. El cómic japonés surge a finales del siglo XIX como en Occidente, en cualquier país de Occidente, sobre todo en países anglosajones y Francia, pues se popularizaron en esa época las tiras cómicas o viñetas cómicas, sobre todo satíricas, curiosamente para el público adulto, en los que pues se hacían eco de noticias o sobre todo pues caricaturizaban a políticos o gobernantes de forma satírica sobre todo, ¿no? Los primeros cómics que se publicaron en Japón fueron en Japan Punch, esta revista de aquí que estaba escrita en inglés, y Tobae, que estaba en francés. Eran revistas pensadas para la gente que vivía extranjera, que vivía en Japón en aquella época. Y entonces no tardó en surgir una corriente de autores japoneses que, influenciados por estas revistas, estas publicaciones, pues empezaron a crear sus propias historias, ¿no? El más famoso es Rakuten, ¿cómo se llama? Kitazawa Rakuten es considerado, bueno, él mismo se hacía llamar el primer mangaka profesional de la historia, es decir, la primera persona en la historia que se ha ganado la vida solo dibujando cómic en Japón. Kitazawa fue extremadamente influyente. Tenemos aquí algunos ejemplos de su obra, como estas, casi todos son de Kitazawa aquí, salvo Tobae y Japan Punch. También fundó la revista Tokyo Pack y, bueno, como ven, en esta época, estamos hablando ya de principios del siglo XX, el cómic japonés era básicamente para público adulto.
Esto cambia, sobre todo a partir de los años 1920, cuando aquí a la izquierda arriba sale esta obra que se llama Shōchan no Boken, las aventuras de Shōchan, que se parece mucho a Tintín, ¿no? Sí. En espíritu, pues es anterior a Tintín. Es un jovencito que tiene tiene unas aventuras, hace de detective y tiene esta ardilla que es de mascota, ¿no? Es muy parecido a Tintín y Milú en realidad, pero es bastante anterior. Y fue el primer fenómeno manga que hubo, el primer manga infantil de éxito, el primer manga con, ¿cómo lo llaman ustedes? Los bocadillos de texto, los cuadros de texto, ¿no? Globos de texto. En la diapositiva anterior vemos que no hay globos de texto, están flotando. Aquí sí que hay unos, ¿no? Pero digamos que el primero que los utiliza de forma ya más moderna, de cómo lo conocemos actual, es Shōchan. Tenemos otros ejemplos aquí de manga de preguerra, de la Segunda Guerra Mundial, muy icónicos, sobre todo el de la derecha, es Norakuro, es un perro que se hace militar, muy acorde con el clima que imperaba en Japón en los años 1930, ¿no? de imperialista y agresor con otras naciones de su alrededor y bueno, pues al final desembocó en la Guerra del Pacífico, la Segunda Guerra Mundial y la derrota en 1945. Y aquí es cuando vemos a nuestro primer maestro del manga, que no es otro que Shuichi Tagawa, que es el autor de este Norakuro. Norakuro llegó a ser tan popular en su época que fue comparado como el Mickey Mouse japonés. Actualmente Norakuro ya no se acuerda prácticamente nadie de él, pero tengo una anécdota bastante bonita de hace igual 15 años o así. Cuando estuve en Tokio hay un pequeño museo dedicado a Shuichi Tagawa y a Norakuro y fui a visitarlo y había una pareja de viejecitos, debían tener 80 años, 90, él estaba bastante peor que ella y se notaba que él ya no estaba demasiado con nosotros, ¿no? Estaba pues errático, senil, ¿no? Si lo podemos poner así, decir así, y ella estaba mucho más lúcida. En un momento dado estaban viendo unos cuadros de estos de Norakuro y él, el anciano, como en ese momento yo noté que se le iluminaba la mirada y dijo: ah, Norakuro, ¿te acuerdas de cuando éramos pequeños que leíamos las historias? Y fue como muy emocionante para mí ese momento, porque vi que realmente el cómic es algo que se queda en el corazón para toda la vida y que incluso en momentos tan delicados como cuando perdemos nuestras facultades mentales puede, ¿no?, ser una chispa para que la pureza o el brillo vuelva a los ojos de una persona que está pasando por este proceso tan doloroso, bueno, triste más bien, más que doloroso. Bueno, pues esto, Norakuro, un perro militar que muy acorde con su época, pues se embarca en varias batallas y varias guerras con otros enemigos que en el caso de los chinos son monos, ¿no?, como vemos aquí, mientras que los japoneses son perros. Entonces, este es un recurso que se ha utilizado otras veces, pero bueno, fue muy original y muy influyente en su época. Como una de los japoneses suelen tener el sistema de maestro-discípulos, ¿no? Una de las discípulas más famosas de Tagawa surgió al poco tiempo, ya estamos hablando de posguerra, 1946, estoy hablando de Machiko Hasegawa. Ella aprendió con Tagawa y fue extremadamente popular sus obras, sus tiras de periódico llamadas Sazae-san, hasta el punto de que hoy estas tiras se publicaron durante 4 décadas en uno de los diarios más influyentes de Japón y la versión animada sigue hoy en día, 2024, en antena desde 1969. Cada semana hay un episodio nuevo de Sazae-san
y es el que más audiencia tiene de todos a día de hoy. Es muy poco conocida internacionalmente esta historia, porque es muy costumbrista, es de una familia japonesa, es lo que les ocurre en su día a día, pero imagínense, ¿no? Tantos años después de ser creada, sigue siendo el anime más popular de todos. Sazae-san, pues es lo que les he dicho, es la historia de una familia japonesa. Es Sazae, que es el ama de casa, y bueno, con el tiempo pues se casa, tiene hijos, etc. Todo muy tranquilo y con un humor muy japonés, si lo podemos decir así. Entramos ya en la posguerra. Japón, como hemos dicho antes, pues embarcó en una guerra que tuvo tremendas consecuencias para el país, quedó absolutamente arrasado, no solo por las bombas atómicas, sino sobre todo por los bombardeos de Estados Unidos sobre las ciudades japonesas que las arrasaron a fuego. Y claro, hubo un boom de natalidad en ese momento, se acabó la guerra, pero muy poco entretenimiento para los niños, ¿no? Que poco tenían más que hacer que pues, jugar por la calle. Es en este contexto en el que nace, digamos, el manga moderno, gracias a una figura capital para el cómic. Incluso tiene el título, no creo que sea oficial, pero vamos, todo el mundo lo conoce como Dios del manga, y estoy hablando de Osamu Tezuka. Tezuka fue tan influyente que sin él el cómic japonés, como lo conocemos hoy en día, no existiría. Es una figura básica. ¿Por qué es básica? Pues porque puso todas las bases de lo que es el manga actual. Vamos a ver un ejemplo. Shin Takarajima, La nueva isla del tesoro, fue publicada en 1947. Él era muy joven, tenía 18 años, y la gran particularidad de Osamu Tezuka era que era muy fan de las películas de Walt Disney, y él quería seguir los pasos de Disney y ser animador. Pero claro, en esa época ser animador en Japón, con los recursos limitadísimos que había, era imposible. Para hacer una película de animación necesitas muchísimo personal, muchísimo presupuesto, una serie de máquinas, ¿no? Es imposible. Entonces, ¿qué es lo más cercano que hay a hacer animación que no sea animación? Pues es hacer cómic, porque solo con papel, tinta china y una plumilla puedes crear lo que quieras. El hecho de que fuera tan fanático de Disney, hasta el punto de ver Bambi, es que no me acuerdo de la cifra, pero era como 80 veces tal vez en un año, una cosa exagerada, hizo que Tezuka incorporara técnicas cinematográficas en su creación. Fíjense esta página de La nueva isla del tesoro. Vemos aquí un dinamismo que no veíamos en las obras que hemos visto anteriormente, ¿no? Esto es, digamos, como si hubiera una cámara, hace zoom, cambios de plano, plano más largo, plano más corto. Él imaginaba el cómic como si fuera una película, y esto fue lo que realmente fue rompedor, porque todas las obras, como por ejemplo vemos antes Norakuro aquí a la derecha, son todo muy simples, ¿no? En el sentido de que cada página normalmente estaba dividida en 3 cuadros rectangulares y no había dinamismo, era todo planos largos, y básicamente para enterarte de lo que estaba pasando tenías que leer lo que estaban diciendo los personajes. Mientras que con Tezuka esto cambia radicalmente y podemos disfrutar el manga como si fuera, incluso sin poder leer japonés, podemos seguir qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Hemos dicho que, bueno, tenemos aquí unos ejemplos para ver de dónde surge esta gran influencia del manga. Vemos el estilo clásico de Disney y vemos el estilo de Tezuka. Claramente son muy parecidos, ¿no? O sea, tienen una influencia, es obvia, ¿no? Y muchas veces a mí me preguntan por qué el manga japonés, mucha gente generaliza, ya veremos más tarde tal vez que el manga
no todo el cómic japonés tiene el mismo estilo, ni es para el mismo público, ya lo he dicho antes. Pero bueno, pues se queda muy grabada en la gente la noción de que los personajes tienen los ojos grandes, ¿no? Y preguntan por qué tienen tan grandes los ojos, ¿no? Pues una respuesta es que Tezuka pues, fue influenciado por Disney, y como Tezuka influenció a su vez a tanta gente, pues al final la culpa es de los gringos. Es una broma, ¿no? Pero entienden que probablemente hay más teorías sobre por qué en el manga se utiliza tanto el ojo tan grande, ¿no? Otra es porque da expresividad, porque permite transmitir los sentimientos de los personajes de una forma más efectiva, pero yo creo que la influencia de Tezuka, que a su vez vino de Disney, es bastante innegable en este sentido. Tezuka influenció... pero bueno, esto... Tezuka tiene la historia esta del emperador de la jungla, que es de los años 60, y realmente es el Rey León, o sea, es tal cual. Así que bueno, las influencias van por todos lados, ¿eh? Tezuka, como digo, fue extremadamente influyente en una generación, varias generaciones posteriores a él, porque él estuvo 40 años en activo. Pero digamos que en los años 50, hasta entonces el manga había sido un entretenimiento menor, o una cosa para pasar el tiempo y para público infantil y sin mucha carga. Tezuka lo convirtió esto en algo muchísimo más grande. En los años 50 hubo muchísimos autores muy jóvenes, declarados fans de Tezuka, que quisieron seguir sus pasos, y hubo una serie de ellos que vivían en provincias, y como las editoriales estaban en Tokio, para poder triunfar tenían que mudarse a Tokio, y unos cuantos de ellos acabaron viviendo en una casa de apartamentos llamada Tokibaso, que fue un caldo de cultivo muy interesante, porque ahora veremos algunos cuantos de los autores que vivieron en Tokibaso, que son los padres del manga, ¿no? Tezuka fue el abuelo, pues estos son los padres. Estos apartamentos, que actualmente hay un museo dedicado a ellos, eran unos apartamentos normales y corrientes, donde entraban a vivir gente jornalera, básicamente, pero estos dibujantes de manga, que eran muy, muy jóvenes, no tenían mucho dinero, empezaron poco a poco a vivir en este mismo apartamento, y al final se formó una pequeña comunidad allí. Pues aquí algunas fotos de la época. De estos autores son fundamentales. De hecho, uno de ellos es Shotaro Ishinomori, es conocido con el apodo del rey del manga, y esto, de hecho, viene de aquí el seudónimo de Dios del manga de Tezuka, porque al parecer la anécdota contada por el mismo Ishinomori es que en un momento dado le hicieron una entrevista a un periódico, y titularon la entrevista "Entrevistamos a Shotaro Ishinomori, el rey del manga", ¿no? Y esa misma noche había una fiesta en la que también estaba invitado Tezuka. Tezuka, que era un hombre muy competitivo, siempre él se alimentaba de la competencia de los demás. Si los demás empezaban a hacer cosas creativas, digamos, él intentaba superarlos siempre quería ser el número uno, ¿no? Entonces esa noche, y además con la jerarquía que hay, ¿no? en el mundo clásico, digamos, japonés, actualmente también la jerarquía importa mucho en Japón, en esa época todavía más. Entonces él, como Tezuka era el número uno, claro, y si no moría se temía lo que pasaría, que es que Tezuka efectivamente entró en la fiesta, y lo primero que fue ir a preguntarle a Ishinomori: oye, ¿qué es esto de rey del manga, no? Si tú eres el rey, ¿yo qué soy? Y Ishinomori, muy apurado, tuvo la brillante respuesta de decir: por favor, sensei, maestro, usted es el dios, sino que no. Y se ve que Tezuka se marchó satisfecho con esta respuesta de Ishinomori, y ahí quedó el dios y el rey. Ishinomori es el autor más prolífico de cómics de la historia, tiene el récord Guinness.
¿Eh? Sí, de todo el mundo. Tiene el récord Guinness. No se ha arrebatado nadie todavía. Y no es muy conocido fuera de Japón. Sus obras seguramente son más conocidas que él, sobre todo Kamen Rider o estas obras de Tokusatsu, ¿no? Sobre todo en Brasil son muy famosas los Power Rangers y este tipo de personajes. Fue este autor quien creó este estilo, digamos, de luchadores, normalmente grupos de 5 o el Kamen Rider, etcétera, ¿no? Pero él era mangaka, lo que pasa que tenía mucha influencia también en el mundo de televisión y le pidieron ideas para hacer series y una de ellas pues fue Kamen Rider y los Go Rangers y Kikaider y yo qué sé, un montón de estas que más tarde han ido evolucionando y en Occidente pues lo conocemos con los Power Rangers, que no son más que un refrito de un par de series japonesas, ¿no? O sea, básicamente con Power Rangers tomaron las imágenes de las series japonesas y cuando tenían que salir actores dando la cara lo cambiaban por actores americanos, o sea, gringos. Pero digamos que todo lo demás eran recortes de las series japonesas. Bien, ¿qué más? También en Tokibaso vivieron el dúo Fujiko-Fujio, que uno era Hiroshi Fujimoto, creador de Doraemon, entre muchas otras obras. Estas son las obras más conocidas de Fujiko F. Fujio. Y su fiel compañero, Fujiko Fujio A. Perdón, hay otra diapositiva que... Bueno, conocen a Doraemon aquí en Uruguay. Es un icono del manga y el anime de Japón. De hecho, no me consta que lo hayan desposeído del título, así que probablemente todavía es el embajador del anime de Japón en el mundo desde hace ya como 15 años. Es una figura básica en Japón. Todo el mundo conoce Doraemon y internacionalmente no tanto, pero bueno, en Europa, por ejemplo, en España es conocidísimo, pero fuera de España no conoce casi nadie. Es una cosa curiosa. Y como decía, formaron una dupla, Fujimoto y Abiko. Durante muchos años se hicieron llamar Fujiko-Fujio, pero en 1987 decidieron separar sus carreras artísticas y cada uno conservó el nombre Fujiko-Fujio, pero añadiendo pues una letra de su apellido, ¿no? Este es Fujiko-Fujio A, que tiene obras menos conocidas, como Ninja Hattori, este sí que se conoce bastante, y también una obra autobiográfica que es El camino del manga, Manga Michi, que si han leído conocen Bakuman, que es la historia de dos jóvenes que quieren ser dibujantes de manga. Pues esto es como un Bakuman bastante anterior. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos más habitantes del Tokibaso. Tenemos Fujio Akatsuka, es el padre del manga de humor absurdo. Bacabón, por ejemplo. Estos sí que son poquito conocidos fuera de Japón directamente, Son obras de humor muy absurdo, con un estilo de dibujo muy sencillo, ¿no? Enfocado básicamente a la risa, ¿no? Akatsuka no es muy conocido fuera de Japón, pero obviamente todo el anime y el manga de humor que ha venido a posteriori bebe de esta fuente. Por eso es un autor tan imprescindible en la historia. Es curioso el caso de Akatsuka porque fue un autor que al principio no triunfó, le costó muchísimo, tuvo que hacer de asistente de Ishinomori durante muchos años, bueno, muchos no, pero 2 o 3 años, hasta que al final el mismo Ishinomori, el rey del manga que decíamos, le dijo, ¿por qué no pruebas a hacer algo de humor? Y aquello encantó, y desde entonces pues se encasilló en hacer mangas de humor así muy tonto. Pues Bacabón sería como tontobón. No sabemos ni siquiera el nombre del señor este, es el padre de Bacabón.
Y también durante poco tiempo, pero vivió en Tokibaso, tenemos a Hideko Mizuno, es la única mujer que vivió en estos apartamentos y una de las poquísimas profesionales mujeres del manga que hubo previa a la explosión de los años 1970, que veremos muy prontito. Me estaba mal visto entre los padres y madres japoneses el hecho de que una niña se dedicara a dibujar manga. Entonces, incluso los mangas para niñas de los años 50 y 60 eran creados por hombres, con todo lo que esto implica, ¿no? Hombres, digamos, de 30 años o 40 creando obras para niñas pequeñas, pues obviamente la sensibilidad que tienen pues no va a ser la más, digamos, van a encasillarse en unos clichés muy típicos. Luego hablaremos un poco de esto, pero Mizuno fue una de las primeras autoras profesionales, con la excepción de Machiko Hasegawa, como hemos visto antes, ¿no? Apenas hasta la irrupción de estas autoras de los años 70 hubo muy pocas. Por eso el manga para niñas, luego vamos a hablar un poco de esto, ¿no? El manga está bastante compartimentado en lo que se refiere, hoy en día llamamos demografías, que significa el manga como un producto comercial, porque al final el manga es un producto comercial, salvo obras de tipo artístico, que las hay muchas y muy buenas, pero al final es un producto, hay que vender, ¿no? Entonces, hay revistas, hay publicaciones en Japón que están enfocadas, pues esto es, nuestros lectores son niños de entre 8 y 15 años, o mujeres de entre 30 y 40 años, ¿no? Entonces, los autores y autoras y editores crean las obras pensando en qué tipo de público las van a consumir. Por eso las demografías son muy importantes, ¿no? Y por eso a veces se nos escapa hablar de mangas para chicos, mangas para chicas, etc. Es por esta compartimentación. Sí. Bueno, como ven, Mizuno es un estilo bastante clásico de manga, pues para el público femenino, el shoujo manga, Bien, hasta ahora hemos visto que el manga básicamente, estamos ya a finales de los 50, principios de los 60, el manga es básicamente para el público infantil, y porque los lectores eran niños y niñas, pero estos niños y niñas crecen, ¿no? Y un lector que igual en el año 1950 tenía 10 años, en el 60 tiene ya 20, entonces quiere leer cosas de 20 años, no le interesan ya las cosas creadas para niños de 20 años. Entonces, cuando surge la corriente del Gekiga, que podríamos equiparar un poco en Occidente a cuando se quiere decir que una obra de cómic es más para público más elevado, se evita la palabra cómic y se utiliza la palabra novela gráfica. Pues es lo mismo, al final. Pues en Japón pasó lo mismo, en plan de manga es para niños, nosotros hacemos Gekiga. Gekiga, que significa dibujos dramáticos, ¿no? Es como novela gráfica, es lo mismo, al final. Entonces surgió una corriente de autores que empezaron a publicar para un mercado que había de librerías de alquiler. O sea, la gente no tenía dinero en esa época y tenía como unas bibliotecas en las que por poquito dinero tú podías pagar y alquilar un libro. Y había tantas librerías de alquiler que había editoriales incluso especializadas en publicar solo para librerías de alquiler. Y como necesitaban gente que creara para este circuito, se creó como un circuito underground de editoriales muy pequeñas y de autores generalmente muy poco experimentados, que tenían libertad para hacer lo que quisieran, porque no estaban pegados a las normas de las grandes editoriales, que eran las que se autocensuraban. Por ejemplo, pues, evitar cuestiones demasiado violentas o sexualmente explícitas. En esa época un simple beso podía ser sexualmente explícito, no estamos hablando de pornografía todavía. Entonces las grandes editoriales evitaban este tipo de contenidos, mientras que el mercado de las librerías de alquiler
ahí era libertad. Y esto fue cuando surgió el cómic para adultos, el seinen manga, conocemos hoy en día, con autores como Sanpei Shirato y obras como Kamui Den, la leyenda de Kamui, desde los años 60, que es una obra muy muy influyente. En los años 60 hubo unos movimientos estudiantiles en Japón muy potentes, ¿no? Estaban en contra del establishment, estaban en contra del pacto, el acuerdo, el tratado que tenían de seguridad con Estados Unidos, y que siguen teniendo, por cierto, y los estudiantes se rebelaron, salieron a la calle y hubo manifestaciones muy grandes y mucho revuelo, ¿no? Sobre todo eran de ideología de izquierdas, y se decía que estos estudiantes salían a la calle a manifestarse con el periódico Asahi, que es de izquierdas, en una mano y la leyenda de Kamui en la otra. Que la leyenda de Kamui tiene una ideología muy de izquierdas, es una obra habla sobre la opresión en la época samurái, la época feudal, la opresión del pueblo por parte de los samuráis y del clero. Y ya vemos que el manga empieza a entrar en otra dimensión, ¿no? Sin que el manga infantil haya muerto en esta época, el abanico se amplía porque entran nuevos lectores, bueno, no entran nuevos, serán los que ya había, pero que han crecido, ¿no? Es el caldo de cultivo ideal para que surjan obras como Golgo 13 de Takao Saito, que a día de hoy, incluso después de la muerte de su autor hace 3 años, sigue publicándose porque tenía un equipo de asistentes que siguen con la historia, es un francotirador infalible, y esto es el típico manga que yo he hablado mucho en este tipo de viajes que hago, de conferencias, hablo mucho con diplomáticos japoneses, y hay varios de ellos que me han dicho: no, yo de manga no sé nada porque no leo manga. Pero luego te dicen que han leído, o leen, les encanta Golgo 13, ¿no? Y bueno, pues Golgo 13 es manga. Golgo 13 es una historia tiene mucho trasfondo, en el sentido de que son misiones, cada capítulo es una misión diferente, y tiene mucho contexto geopolítico. Es decir, tal vez envían un momento dado a Golgo 13 a matar al presidente de la República de no sé qué, y te cuentan todo lo que había detrás de corrupciones, yo qué sé, y aprendes muchísimo sobre geopolítica internacional leyendo Golgo 13. Así que no me extraña que sea el favorito de la gente diplomática. Es por cierto, el manga más largo de la historia. Lleva actualmente 212 volúmenes, creo. Shigeru Mizuki, un autor también forjado en esta industria del manga de alquiler. Todo esto, el manga de alquiler no fue más que la semilla, Después todos estos autores cosecharon el éxito con este ecosistema del manga de alquiler, pero claro, como tenían éxito, luego fueron entrando en las grandes editoriales y consagrándose como grandes padres del manga, ¿no? Shigeru Mizuki es uno de ellos. Él es el que recuperó todo el folclore de los yokais, los monstruos y criaturas del folclore japonés, que hoy en día, si somos lectores de mangas, seguro que nos hemos cruzado 1000 veces con pues, la mujer del cuello largo, o el paraguas con patas, o qué sé yo, tantos monstruitos de estos tan simpáticos, ¿no? O el kappa, ¿no? Él los recuperó desde la tradición, los convirtió en personajes de manga y anime, y a día de hoy los yokais siguen siendo extremadamente populares, y fue gracias a que él los recuperó. Por cierto, fíjense que en la fotografía se aprecia que no tiene brazo izquierdo, porque él tuvo que luchar en la Guerra del Pacífico
y fue víctima de un bombardeo, y en ese bombardeo perdió el brazo. Entonces siempre me llama la atención de que esto cuando era muy joven, todavía no había debutado como autor, que un autor tan prolífico, ¿no? con un solo brazo, siempre me ha fascinado la idea de bueno, sobreponerse a las adversidades, ¿no? Bien, otro autor fundamental en la historia del manga es Tetsuya Chiba. Aquí ya estamos entrando ya casi en los años 1970 y la obra de Chiba junto a la obra de, o sea, Asta no Jo, que es una obra de boxeo, que es de Tetsuya Chiba, competía con Kyojin no Hoshi, la estrella de los Giants, que era de béisbol, de otros autores. Y eran dos mangas de deportes, uno de boxeo y el otro de béisbol. Aquí empieza realmente la historia del manga de deportes que tanto conocemos, ¿no? Como por ejemplo Supercampeones, sin ir más lejos, o Slam Dunk. Son obras de temática deportiva que triunfan, ¿no? Esto da a entender que en esa época ya el manga superaba ya había dejado de ser algo exclusivamente para 4 personas frikis, digamos, que les gustaban los tebeos, las historietas. Pasó a ser una industria a nivel cultural muy importante. En esta época ya las revistas principales, la Shonen Jump, la Shonen Sunday, la Shonen Magazine, las que se publicaban estas obras, ya superaban el 1.000.000, 2 millones de unidades vendidas a la semana. Y es un pequeño spoiler, pero uno de los personajes de Asta no Jo, muy carismático, pues muere en un combate y llegó a causar esto una auténtica conmoción a nivel nacional, hasta el punto que se hizo incluso un funeral para este personaje al que acudieron muchísimas personas, ¿no? Y bastante significativo, de que aquí ya el manga pasa a otra dimensión, ya forma parte de una cultura que es la japonesa. Hemos visto manga muy comercial hasta ahora, pero también antes he hablado de que el manga es un producto, tiene que ser comercial, pero que también hay propuestas artísticas y propuestas que se van de lo comercial. Tsuge Yoshiharu Tsuge, es uno de los más conocidos del manga underground. Tuvo incluso una retrospectiva hace 2 años en Angoulême, en Francia, una exposición. No es muy prolífico, pero tiene obras muy extrañas, como vemos aquí. El estilo de Tsuge no tiene nada que ver con lo que asociamos generalmente con el manga. Esto sí que entraría dentro del underground o del cómic de tipo artístico, para nada comercial, pero sí muy, muy influyente entre tantos autores que después han creado más y más manga. A partir de aquí empezarán seguramente a sonarle nombres de estos personajes que han contribuido a hacer del manga lo que es hoy en día, hacer del manga lo que es hoy en día. Go Nagai posiblemente les suene, ¿no? Por Mazinger, Grendizer, Devilman, ¿no? Es un autor fundamental. No es el inventor de los robots gigantes, porque ese honor le corresponde a otro autor, pero sí que es el que más lo popularizó con Mazinger. Entonces todos los robots gigantes que tenemos hoy en día, que es Evangelion, que si Macross o que si Gundam, todos estos existen gracias a Mazinger y existen gracias a que antes hubo el Tetsujin 28, ¿no? Que es el primer robot gigante que hubo, pero Mazinger es el primero que fue pilotado. Go Nagai, muy conocido por los robots, como he dicho, por temas diabólicos y muy violentos como Devilman o Shuten Doji, por un humor con muchísimo erotismo y por directamente el erotismo. Llegó a ser muy polémico porque publicó cosas bastante subidas de tono en revistas para público, digamos, juvenil. Y bueno, hubo muchas asociaciones de padres y madres
que se quejaron de que cómo es posible que estén publicando esto, que están pervirtiendo a nuestros niños, ¿no? Bueno, es el enfant terrible del manga de esa época. Y él fue uno de los que más contribuyeron al auge del anime, ¿no? O sea, Tezuka, que me he olvidado antes de decirlo, él, como hemos dicho, era amante de Disney, él quería hacer animación, no pudo, pero cuando pudo, lo hizo. Y fue el que creó las bases del anime japonés con Astro Boy. Astro Boy es la primera serie animada japonesa semanal de la historia y esto fue el primer paso de esta industria tan gigante. Go Nagai jugó muy hábilmente sus bazas y todas las obras que creaba estaban pensadas también para el anime. Entonces, cuando publicaba un nuevo manga ya se estaba emitiendo el anime y fue muy hábil con esto. Que por cierto, tenemos aquí unas palabras de lamento porque Go Nagai es de la ciudad de Wajima, fue recientemente arrasada por el terremoto e incendio de Noto del 1 de enero de este año, y el museo que tenía dedicado en esta ciudad arrasado a fuego por el incendio. Por suerte luego han aparecido noticias que todo lo que había guardado en este museo estaba muy bien guardado y se ha conservado. O sea que, bueno, una tragedia esto de la península de Noto. Bien. Kazuo Koike, el guionista en este caso, él no dibujaba, el lobo solitario de su cachorro y muchísimas historias de samuráis. Esto es cómic para lector adulto porque realmente son muy densas las historias de Koike, muy sobrias. Aquí ya vemos que el manga, ya lo hemos visto antes, esta ramificación del manga, ¿no? Conforme va creciendo la gente, los lectores, también las propuestas que se crean y se presentan van ramificándose. También quiero destacar aquí a Leiji Matsumoto, fallecido el año pasado, uno de los creadores del manga de ciencia ficción, ¿no? El Yamato, Capitán Harlock, el Ginga Tetsudo, que es el Expreso Galáctico 999, es muy influyente. ¿Qué más? Vale, hasta ahora hemos hablado sobre todo de manga para público infantil y también sobre todo para público masculino, ¿no? Pero ¿qué pasa con las mujeres? Como he dicho antes, había muy poquitas creando manga, hasta que en los años 70 por fin sale esta primera gran hornada de mujeres creadoras. Antes hubo, pero se podían contar con los dedos de una mano. Estas mujeres que habían nacido en la posguerra, los años 46, 47, ya no tenían tan mal visto por parte de sus padres. Muchas de ellas sí, Moto Hagio, la veremos inmediatamente después, tuvo muchos problemas con su familia porque no había manera que entendieran que ella quería dedicarse a dibujar manga, y encima teniendo éxito y no había manera, ¿no? Es una cuestión de mentalidad que afortunadamente ya no es así desde hace muchos años, pero en esa época lamentablemente era así. Es en esta época, en los años 70, cuando empiezan a aparecer en escena, empiezan a aparecer en escena estas primeras mujeres profesionales como Ryoko Ikeda, que es la creadora de La Rosa de Versalles, una historia capital importantísima en la historia del manga, porque fue realmente el primer manga pensado para público femenino, publicado para revista femenina, que tuvo un éxito que fue mucho más allá del público estrictamente femenino. Por fin el shoujo manga, el manga para chicas, salía de esta especie de caparazón en el que se había puesto, porque los autores, como he dicho antes, eran básicamente hombres. No entendían la sensibilidad, qué es lo que quiere leer una niña, ¿no? Que tiene 8 o 10 años. Pues generalmente las obras antes de estas autoras, muchas eran muy de tipo lacrimógeno, de huérfanas, bailarinas de ballet,
princesas, cosas así. Estas autoras que surgen en los años 70 esto lo cambian radicalmente y dicen no tiene por qué ser así. El manga para chicas puede ser de cualquier cosa. En el caso de Ryoko Ikeda se especializó bastante en el manga histórico, como La Rosa de Versalles, ambientado en la Revolución Francesa. Moto Hagio, que es una de las autoras también capitales de la historia del manga, que ambientaba sus obras sobre todo en Occidente, en Alemania, en Francia, o ella es muy amante de la ciencia ficción y incorporó la ciencia ficción en el manga para chicas, que esto es una percepción totalmente errónea, que cuando la gente habla de shoujo manga, mucha gente sigue cayendo hoy en día en la trampa de pensar que son romances, o que son dramas, o que son cosas así, ¿no? Que sí que también lo hay, obviamente, pero también hay mangas para chicas que son historias de ciencia ficción, o de terror, o de lo que sea, ¿no? Es amplísimo. Moto Hagio, por cierto, este año también ha tenido retrospectiva en Angoulême, en Francia, el mes pasado. Pude estar y wow, impresionante lo que hacen los franceses. Ella está en Moto Hagio junto con Keiko Takemiya, que convivieron juntos una temporada, aunque bueno, dicen que solo convivieron, pero no se influían mutuamente porque tenían horarios diferentes, no sé qué. Mucha gente las mete en el mismo saco, pero ellas se empeñan en separarse. Pero al final encontramos bastantes paralelismos en las obras de ambas, ¿no? Y una de las cosas que más destacan en las obras de Takemiya y Moto Hagio es el embrión de lo que hoy en día conocemos como BL o BL, el Boys Love. Estas historias de amor homosexual entre chicos pensadas para el público femenino. A la gente que no sabe nada de manga esto le suena como muy marciano, es como, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿De qué? De obras para chicas, creadas por chicas, protagonizadas por hombres homosexuales y pues que tienen relación. Algunos de ellos son muy light y simplemente son historias románticas sin más, y otras son un porno absolutamente duro, nivel mucho. Pero es por mujeres y para mujeres. Bueno, esto sería otra historia para otra conferencia, pero digamos que el embrión de este BL, del Boys Love, también conocido en el pasado como yaoi, o algunos de ustedes lo conocen con este nombre, aunque es una denominación que no se utiliza ya, pues viene de estas autoras. Y aquí entramos ya en los años 80, aquí ya vamos a hacer un poco la recta final de esta conferencia, porque tampoco es cuestión de estar tanto rato hablando, y los autores y autoras más contemporáneos ya los conocen ustedes perfectamente, ¿no? Voy a repasar un poco los años 80 con Katsuhiro Otomo. Vamos a ver unos cuantos más, estos les van a sonar. Otomo es el creador de Akira. Yo siempre digo que Akira es la obra que hizo que el manga empezara a internacionalizarse. Es el primer manga y anime que realmente rompió las fronteras japonesas y que fue un shock para mucha gente. Yo me acuerdo perfectamente, ya tengo 47 años, y me acuerdo de cuando desembarcó Akira y era como increíble, ¿no? Que en aquella época, principios de los años 90, el cómic y la animación que consumíamos en Occidente era básicamente para niños, era infantil. Y ver una obra de dibujos que claramente no era infantil fue un shock tremendo que a día de hoy sigue teniendo consecuencias. La obra de Otomo, como ven, también si nos ponemos a discutir sobre qué es el estilo gráfico del manga, pues no. Esto es los años 80 y los personajes son mucho más realistas que esos ojos grandes que siempre tenemos en mente cuando hablamos de manga, ¿no? Akira, una obra cumbre de la ciencia ficción, bueno, si no la conocen ya tardan en conocerla. Sobre todo es muy conocida por la versión animada que la dirigió el mismo Otomo, pero
digamos que tiene un final muy extraño. El manga también, pero se entiende un poco mejor. Rumiko Takahashi, ¿no? Autora de Ranma, Inuyasha, Mezonikoku, Rinne, ahora está con una que se llama Mao. Bueno, es una mujer creando obras siempre para público shonen, para público masculino juvenil, pero obviamente lo leen muchas mujeres a Takahashi. Es como, ¿no? El compartimentar a veces nos sirve para ubicarnos. ¿Qué tipo de obra es? Hay muchas obras que son muy fluidas y esto es shonen, pues me da igual. Yo me gusta leer estas obras, me divierto con ellas. Sí, pues qué más da para quien fuera creada en su origen. A mucha gente, por ejemplo, en este debate de las demografías, le choca muchísimo que Junji Ito, un autor de manga de terror y de muy siniestro, él publica en manga en revistas para público femenino. Y es como muy inconcebible para mucha gente. Así que las demografías hagan el caso justo. Como digo, Takahashi, la reina del manga de humor y de acción en los años 80 sobre todo, actualmente sigue en activo y muy en activo, y con un dibujo relativamente sencillo, porque no es como el de Akira, que veíamos muy complicado, con mucho detalle, pero es muy plástico y muy dinámico, muy divertida. Y obviamente no podemos no hablar de Akira Toriyama, ¿no? Si Akira fue la obra que entreabrió la puerta del manga y el anime en Occidente, Dragon Ball y las obras de Akira Toriyama como Dr. Slump también la echaron abajo esa puerta de una patada. No tengo que comentar mucho sobre Dragon Ball. Es el manga probablemente más influyente de todos los tiempos a nivel mundial y ha marcado a varias generaciones, entre ellas la mía propia. Y yo no estaría aquí de no ser por Dragon Ball, porque a mí me encantaba. Y a mí me llamaba la atención porque estudié japonés, ¿no? Porque al ver Dragon Ball los personajes tenían dibujadas, ¿no? Tenían letras, ¿no? En sus uniformes. ¿Y esto qué es? ¿Qué significa esto, ¿no? Algún día me gustaría aprender este idioma, pensé en aquel momento, y aquí estoy. Bien. Nago Takeuchi, Sailor Moon. Esta también, Sailor Moon fue un fenómeno gigantesco y también abrió las puertas del manga y el anime en Occidente. En Europa fue más Dragon Ball, pero me dicen que en Estados Unidos fue más bien Sailor Moon, más que Dragon Ball, el gran factor que abrió la puerta del manga. Y hablando de manga pensado para chicas, aunque también es muy fluido la obra de estas 4 autoras, estamos hablando de Clamp, creadoras de Cardcaptor Sakura, su obra más conocida, pero obviamente no la única. Entonces, publican para varios tipos de público, pero son muy conocidas por este estilo más bien femenino, ¿no? Ya me quedan 2 o 3 autoras solamente. Quiero destacar a Naoki Urasawa, que es un autor de manga para público adulto, con obras como Monster o 20th Century Boys. Son fascinantes. No son para público infantil, pero no porque contengan elementos no aptos para público infantil, sino porque tienen una profundidad que el público infantil pues no lo va a disfrutar sin más. Es como una novela de estas de policías o de espías, cosas así, ¿no? Que a un niño le das para leer una obra de estas y se aburre, obviamente. ¿Qué más? Takehiko Inoue, autor de Slam Dunk y de Vagabond. Es uno de los autores que para mí más destaca de estos últimos 20-30 años, no solo por su obra. Slam Dunk llegó a desbancar a Dragon Ball en su época, un manga de baloncesto. Si no han visto, por cierto, la película, es maravillosa. La estrenaron el año pasado, es una auténtica oda de amor al baloncesto.
Es increíble esa película. Muchos mangakas, por su profesión, que siempre están trabajando en su estudio, no salen mucho, no tienen mucha interacción social, no son muy conocidos fuera de su ámbito creativo. Y Takehiko Inoue, en cambio, destaca porque es un autor muy vocal. Se presta mucho a entrevistas, a actos, a hablar y a situar el manga en la esfera que le corresponde, ¿no? Que muchas veces los autores de manga tienden a ser tan retraídos que cuesta, ¿no? A mí me interesa saber quién hay detrás del autor de yo qué sé, de Jujutsu Kaisen o de Chainsaw Man o de... pero no sabemos ni la cara. De hecho, el autor más vendido de todos los tiempos del manga, superando ya bastante a Dragon Ball y más exitoso de la historia del manga, no sabemos ni qué cara tiene, que es Eiichiro Oda, ¿no? El autor de One Piece. Este señor nunca se le ha visto en público. Al autor de Naruto le vimos la cara hace 2 o 3 años, que por fin decidió a mostrarla. Es una persona normal y corriente, no es porque sean ni feos ni nada de eso, simplemente son tímidos. Y yo he tratado con muchos autores y autoras de manga, sobre todo las mujeres. Hay como una costumbre bastante generalizada en que ellas, por norma general, no muestran su cara en público. Y da muchos problemas cuando tienes una invitada mangaka a un evento como el Manga Barcelona, porque, claro, las entrevistas tienen que ser pues solo la mano, por ejemplo, o tienes que prohibir a todo el mundo que haga fotos. Es muy complicado gestionar esto, pero es como una costumbre que tienen de no mostrar la cara. Muchos de ellos lo alegan diciendo que no quieren ser conocidos y que les pare la gente por la calle y a pedir autógrafos o lo que sea, pero no sé. Hay autores tan famosos y muy icónicos. Hay uno que se llama Kazuo Umezu, que siempre va con una camiseta de rayas rojas y blancas y con una gorra, y es inmediatamente reconocible, y él se pasea por Tokio y va en metro y tal y no pasa nada. Así que bueno, podríamos estar hablando toda la tarde sobre estas obras que seguro que les encantan a todos ustedes, estas que he mencionado, ¿no? Ahora, ¿qué les gusta? ¿Qué están leyendo ahora? Ahora está muy de pues Jujutsu Kaisen, ¿no? Está el Chainsaw Man, está el Kimetsu no Yaiba, que ya terminó, pero sigue con mucho éxito. No hemos hablado de Naruto, no hemos hablado de Bleach. Son tantas obras que seguro que todos ustedes ya conocen perfectamente, pero he elegido para hoy pues mostrarles esta trayectoria de lo que es la historia del manga, para que entiendan qué es el manga, de dónde viene y por qué ahora mismo tú vas a Tokio, y a pesar de Tokio, a Japón en general, y a pesar de que ya el 70% de los beneficios de la industria del manga son en digital, o sea que ya la gente ni siquiera compra los libros físicos, sino que los lee en sus tablets o en sus teléfonos. Vas a una librería en Japón y todavía te encuentras esta maravillosa estampa de pasillos y pasillos y pasillos y pasillos llenos de manga para niños, para niñas, para jóvenes, para mayores, para mujeres, de aventuras, de acción, de ciencia ficción, pornográficos, eróticos, románticos, todo lo que se puedan imaginar, incluso unos nichos absolutamente loquísimos ¿qué vi el otro día? Una sirvienta victoriana que va en skateboard. Es un manga esto, Made Skater o algo así se llama. Bueno, o mangas de cómo hacer la mejor hamburguesa, yo qué sé, o sea, todo lo que puedan imaginar están. Piensen que cada año se publican 14.000 nuevos mangas y la mayoría no venden mucho, porque no es posible, pero las propuestas son loquísimas y a veces hay algunas que son tan locas que por la
pura, bueno, yakuza amo de casa, ¿no? Está seguro que les suena. Es un yakuza, un mafioso japonés que se hace, pues que lleva una casa, que cocina y que lleva a niña al colegio y cosas así. Bueno, son propuestas loquísimas. Y bueno, pues con esta conferencia espero que les haya gustado y que hayan disfrutado, que hayan aprendido más sobre el maravilloso mundo del manga. Muchas gracias por asistir. Casi me olvido de que siempre que vengo a Latinoamérica traigo algún ejemplar de mis libros por si a alguien pues, le interesa pues, adquirirlo, porque entiendo que en aranceles y todo se encarece un montón. Así que si tienen interés, tengo aquí 2 ejemplares del Japonés en viñetas, que es un libro para aprender japonés a través del manga, y esta que es una guía si alguien quiere viajar a Japón recientemente, se puede permitir ese lujo y ese placer. Es una guía de viajes que hemos sacado este año pasado con la editorial Satori, la que ha sacado el Hokusai Manga. Así que bueno, tengo estos 3 libros aquí a la venta si a alguien le interesa, ¿vale? Pues bueno, muchísimo gusto y espero que les haya gustado. Me gustaría, para terminar ya un segundín, aquí en este código QR encontrarán una encuesta que es muy importante para todos los actos que organiza la Embajada y Fundación Japón, porque con su feedback pueden saber más qué les gusta, qué no les gusta y poder organizar más eventos de este tipo. Así que si son tan amables de rellenarlo, pues muchísimas gracias. Está también afuera, pegado en la puerta, digo por las dudas, está pero muy bien, está más grande. Sí. No sé si tenemos algo. ¿Una preguntita? Sí. Sí, se grabó. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Porque que esté grabado es una cosa. En el canal de YouTube de la Facultad de Comunicación y Diseño de Arte. Gracias. Próximamente. Yo quiero saber una cosita, porque Marc ha trabajado para traducciones, ha hecho libros, ha hecho eventos, traducción de manga, de anime, ¿Qué hiciste para el FIFA? Corea. El Mundial, ¿eh? El Mundial. Sí. Yo soy fanático del fútbol, pues por eso pregunto. Sí. No, hay un programa del gobierno japonés que se llama JET Program, que consiste en llevar a gente de todo el mundo a diversos puntos de Japón, pues para que ayuden sobre todo en relaciones internacionales, pues en ayuntamientos o cosas así. Y para el Mundial del 2002 surgió un puesto especial de JET Program que era para trabajar en la ciudad de Yokohama, donde se celebraba la final, y bueno, pues me dieron a mí ese puesto. Así que estuve un año trabajando en el ayuntamiento de Yokohama, pues ayudando a organizar algunas cosas y bueno, pues pude estar ahí trabajando en este entorno que me encantó. Perfecto, perdón el chusmerío, pero Sí. Yo a Japón le debo muchísimas cosas, es la beca que me permitió ampliar mis estudios, este JET Program y estas oportunidades de presentar la cultura japonesa en todo el mundo. No puedo decir nada malo de Japón. Pregunta. Sí, te quería hacer una consulta ya que estamos y que no todo el tiempo tenemos chance de hablar con un traductor. Que es una controversia que se da en el país vecino con las traducciones. Supongo que los que leen manga conocen las traducciones de Ibrea. No me voy a meter con el trabajo de Ibrea porque lo rebanco, pero conoces el trabajo de Ibrea argentino, sí, y de España también. Sí. ¿Qué opinión te merece, si no es un atrevimiento, ¿no? Ese tipo de traducciones, la traducción que trata de adaptar culturalmente, digamos, ¿no? O sea, los personajes hablan en japonés, pero hay que tratar de que le llegue, por ejemplo, en este caso, al público argentino o rioplatense. Entonces los tipos lo hacen usando mucho un fardo rioplatense. Digo porque eso es una cosa que genera
controversia, porque hay gente que lo detesta, dice que le parece, como decimos acá, terraja, grasa. Nada, me quería saber de tu boca, que sos traductor. Sí, es una cuestión de tradición de traducción en los diversos países que hay. Por ejemplo, en España también la tradición traductora es parecida a esta de Argentina. Es decir, los personajes tienen que hablar como hablaría una persona española de esta edad. Entonces, con mucha jerga, ¿no? Depende del contexto. Para mí no es extraño que en Argentina se utilicen tantas expresiones tan propias, porque es lo mismo que hacemos en España. Pero en cambio para México, sin ir más lejos, se publica mucho manga también en México, ellos odian este tipo de modismos. Es que un personaje hablando mexicano, para ellos es extremadamente violento, no les gusta nada. Entonces ellos prefieren lo mal llamado español neutro, que al final es una especie de invento raro, que para mí no le resta mucha naturalidad al habla de los personajes, porque les inhibes de decir según qué cosas, porque si no quedará muy localizado en cierto país o cierta época. Pero entiendo que el público que está acostumbrado a leer en español neutro no quiera leer con modismos, y viceversa, y viceversa. Así pero que es algo general, perdón, ¿no? ¿Es algo general de España? ¿O es un tema en España nadie se plantea el uso de un español neutro, digamos. Nadie. Y en cambio sí que sé que en Argentina hay como un debate. Y en México no hay debate, pero porque es por el otro lado. Sí que es curioso, es las tradiciones traductológicas de cada país en juego. No sé. Perdón, en España se traducen todas las películas en inglés al español de España. Sí. O sea que estamos bastante separados en ese sentido. ¿Sí? Todos vimos, o los que vimos Los Increíbles, no sé si se acuerdan que salió una versión español argentina. Y esa impactó demasiado, para mal. ¿Sí? Pero chocó bastante en ese modismo que curioso. hubo. Aquí en audiovisual está clarísimo que en Latinoamérica, por ejemplo, un doblaje español nadie quiere ver un doblaje español en Latinoamérica, claro. Y viceversa. En España, salvo películas como Encanto o Coco, que ya están ubicadas en estos países, el resto todo se dobla al español de España. Igual creo que eso es un tema que cambió con el tiempo, porque antiguamente los doblajes y los animes, por ejemplo, se hacían con personajes que hablaban con diferentes acentos. No sé si alguien vio alguna vez Doctor Slam, pero Doctor Slam en Latinoamérica había dos personajes que eran extraterrestres, que tenían cabeza de... Sí, sí, voy a decir, cabeza de culo. Sí, sí. Y los personajes hablaban en argentino. Y a mí, yo era niño y miraba y decía, pero ¿por qué hablan como porteño? Qué bueno. Entonces sabía como es algo que fue cambiando, después se volvió algo totalmente neutro y ya no empezaron a poner modismo. Porque la idea de integrar Latinoamérica, o sea, tiene muchísimas... Qué curioso. Claro, tenemos muchísimas maneras de hablar, entonces acentos, pues dijeron, vamos a hacer todo neutral y quedó y nos acostumbramos a Latinoamérica. La neutralidad en el idioma. Buenísimo. No quiero ponerme demasiado polémico y no quiero ponerme a reciclar las orientadores de lingüística, pero es un tema también del prestigio de cada dialecto y de la inseguridad que tenemos nosotros como hablantes de un dialecto minoritario en todo lo que es el español. Hay, no tanto por cantidad de hablantes, sino por presencia cultural. En España hay una industria de doblaje tremenda, sí. Porque la gente de España puede ver todo lo que quiere, sí. Más o menos. No, fue todo. Entonces yo, por ejemplo, veo que la gente que conozco de anime, yo trabajo en Fazul, la gente que conozco de anime tiene problemas con los doblajes, adaptaciones escritas al lunfardo de la Argentina, de Chile, de Venezuela. No tiene problemas con las adaptaciones a España. Y eso es algo que me llama mucho la atención y particular. Por costumbre será, ¿no? Claro. Pero también es por presencia cultural, que estamos acostumbrados nosotros a ver tipo
el dialecto español en la televisión por video y Sí. no estamos acostumbrados a ver nuestros propios. A mí me pasaba de pequeño en la televisión, en los años 80, había muchas series de dibujos animados, sobre todo de estos de Estados Unidos, que venían doblados de México, latino, y a mí no me sonaba nada extraño. Pero ahora a mi hija le pones algo en latino y va a decir, ¿por qué hablan así de extraño? Aunque en contrapartida sigue a tantos youtubers latinoamericanos que al final ya no sé qué prefieren. Se ha mezclado bastante. Se ha mezclado otra vez todo. Sí, sí. Porque hay youtubers españoles, por ejemplo, que a veces, no sé, de fútbol o algo, y a veces encajan un boludo. Sí, o mismo mexicanos que encajan frases argentinas. Entonces está bueno, a mí me parece positivo. Sí, es verdad. Está esto, sí. Bueno. Sí, pregunta. Una pregunta, usted que está como traductor, ¿no? Sí. Hay un manga, por ejemplo, que yo sigo, ya terminó, y que claro, no sé si en qué va, pero como que nunca lo van a traer, parece, se llama Gintama. Gintama, sí. Gintama, que no sé si alguna vez, que siempre está, digamos, en internet, en las redes, todo, está esa discusión ya como, digo, yo te puse un manga muy de comedia. Sí. Hay muchas cosas que tiene ese manga, pero como que, ¿en qué influye tanto eso de que, por qué no lo traducirían en español como tal, o por lo menos a... Bueno, tengo una buena noticia para ti, y es que va a volver a salir Gintama el mes que viene o el otro. Lo saca Planeta y supongo que lo van a traer para acá también. Y lo van a sacar en tomos triples, o sea, de 600 páginas. Vale, los 16 primeros volúmenes fueron traducidos, los traduje yo, de hecho, pero no vendió en esa época. Era un desastre de ventas. Pero digamos que ahora el manga está mucho más consolidado que antes. Hay mucho más mercado que el que había hace 10-15 años. Y ahora es muy posible que esta serie se pueda terminar. Así que bueno, se va a recuperar. Sí. No, porque yo incluso, perdón que decía, que yo no se me había parecido pues haber llegado a haber visto acá tomos de Gintama en español. Sí. Como tanto, hace pila de años. Ya, pues va a volver a salir ahora.